Bendiciones para todos aquellos que van a oír estos estudios titulados Hermenéutica. Aunque quisiera comenzar con una aclaración, que no es un estudio profundo de la hermenéutica, sino que está basado en unos principios para conocer la palabra de Dios y así tener un fondo para poder compartirla con los oyentes, que Dios te dé la oportunidad de compartirla. La semana pasada o la clase anterior estuvimos viendo que la columna vertebral de la Biblia, es decir, conocer la palabra de Dios antes de compartirla. La primera regla hermenéutica es que la Biblia se debe de interpretar por ella misma y para eso es fundamental conocerla. Pero también debemos de conocer que estamos en un mundo donde hay grandes obras universales. Por ejemplo, El Quijote de Cervantes, Romeo y Julieta de Shakespeare, 100 años de soledad de García Márquez, y así podríamos nombrar muchos de ellos. Tenemos grandes escritores, por ejemplo, clásicos: Homero, Virgilio, Sófocles, Eurípides, Ovidio, Platón, Séneca. También tenemos a poetas: Federico García Lorca, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Gustavo Adolfo Bécquer, Francisco de Quevedo, Luis Góngora, López de Vega, y en el campo religioso a Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Agustín, a Fray Luis de León. Más cercano a nosotros tenemos a Alberti, Antonio Gala, Rubén Darío, máximo representante del modernismo de la lengua española. Tenemos escritores que han resaltado como Miguel de Cervantes Saavedra. Tenemos también a Francisco de Quevedo, Ramón María Valle, Pedro Calderón de la Barca, Gustavo Adolfo Bécquer, López de Vega, Luis Góngora, Benito Pérez Gardó. Y es bueno de conocerlo, conocer un poquito su vida, conocer también su obra. Eso nos va a enriquecer la forma de expresión y al mismo tiempo nos va a dar una cultura universal. Pero nuestro objeto de estudio es la palabra de Dios, la Biblia. Y hoy, en el nombre del Señor, vamos a tocar 6 principios. Por ejemplo, el primero es la actitud de aquella persona que se acerca a estudiar las Escrituras. Veremos también, por ejemplo, los códices. Veremos géneros literarios, los métodos de interpretación, reglas de la interpretación. Veremos también las figuras retóricas y así estaremos estudiando en esta tarde, con la ayuda del Señor, estos 6 principios que nos va a ayudar a compartir, en primero, entender las Escrituras, entender lo que está leyendo. Y en segundo lugar, dejarte que el Espíritu Santo vaya tomando en ti ese control para que tú puedas expresarlo de una manera muy especial. La palabra de Dios para poder sacar su riqueza y ver las maravillas de la ley de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 119 nos dice así: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos». Podemos ver cómo hay una actitud del salmista con relación a la palabra de Dios. No era algo inventado, no era algo leído, sino que tenía una relación estrecha. Y de ahí nos dice el salmista, en primer lugar, ¿no?, que «Oh, cuánto amo yo tu ley». Es de amor, es una actitud de amor que llenaba su vida, de meditación. Todo el día es ella mi meditación, de valoración.
He entendido más que mis enemigos, más que los ancianos, más que mis maestros. ¿Por qué? Porque tus mandamientos de compañía siempre están conmigo. Viendo esa relación que el salmista tenía con la palabra de Dios y que la podemos ver aquí como es de amor, de meditación, de valoración y de compañía, podemos hacer una oración a Dios para que nos guíe en este estudio. No sé qué relación tienes tú con la palabra de Dios, con este libro sagrado, con esta palabra divina, pero el salmista ha dejado el listón bastante alto. Y tú y yo, que deseamos estudiar la palabra de Dios y para compartirla con otros, tenemos que subir nuestro listón para que esté relacionado más o menos como el salmista. Llegar a más la palabra, meditarla, valorarla y que sea nuestra compañía, y así que cada día tengamos ese contacto con ella. Oremos al Señor. Señor, estamos delante de tu presencia y quiero darte gracias por tu amor, porque sigue cubriendo nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra indiferencia, incluso a veces nuestras lejanas o nuestra falta de interés. Queremos y quiero expresarte lo mismo que el salmista, que tu palabra llegue a llenar mi vida completamente cada día, que la valore, que la ame, que sea mi compañera de camino y sobre todo que la guarde en mi corazón para que así pueda expresarla con esa seguridad, con esa confianza y con esa firmeza para que aquella persona que escuche de tu palabra también la pueda recibir de una manera muy específica, no solamente como literatura, sino como palabra del Altísimo, palabra del Eterno, palabra del principio y del fin, del Alfa y la Omega, cuyo nombre es Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Gracias te doy en esta tarde por darnos esta oportunidad de sentarnos a tus pies, de oír de tu palabra y al mismo tiempo de aprender de estos métodos, de estas figuras, de estos géneros, de estos códices, de todo lo que rodea tu palabra, como la palabra de Dios, pero también como un libro escrito por muchos hombres, aunque todos fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero dejaron un legado de literatura, de palabra, las cuales nosotros que nos acercamos a ella debemos de conocer estos principios para tener una buena interpretación de tu palabra, de lo que quería expresar el escritor en aquella época, de su cultura, de su forma, del contexto histórico, todo eso que rodea, de las figuras que usaban como escritores. Pedimos que en el nombre de Jesucristo tú nos ayudes a aprender en esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una buena actitud es necesaria, así como el que se acerca a la poesía necesita tener un sentimiento especial hacia lo bello y poético para poder captar la esencia de la hermosura de la naturaleza y de las personas. Cuanto más si nos acercamos a las Sagradas Escrituras, se necesita ese espíritu respetuoso, que es palabra de Dios, ese espíritu dócil, amante de la verdad, que sea paciente, que no quiera en un día aprenderlo todo ni compartirlo todo, sino paciente en el estudio diariamente, como el salmista expresaba, todos los días ella, mi meditación, dotado al mismo tiempo de gran prudencia, porque habrá textos que no entenderá, que no comprenderá, porque necesita tener la luz de otros textos para poder comprenderlo. La nobleza, la humildad, el respeto, la verdad, la paciencia, la prudencia y la perseverancia son mecanismos que deben estar en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro alma para acercarnos a la palabra de Dios y poder sacar de sus tesoros, de su agua profunda, del gozo de la salvación, la riqueza de la revelación del Altísimo. La revelación del Omnipotente es el código divino
por el cual seremos juzgados en el supremo día. Es la luz que alumbra en la eternidad. Palabra de Dios. Es el testamento sellado por la sangre de Jesucristo. Es la palabra del Dios vivo. El primer ejemplo es Jesucristo, que era manso y humilde de corazón. Mateo, capítulo 11, 29, nos dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, aquí vemos el primer ejemplo de la palabra, que Jesucristo es manso y humilde. Esa es la actitud que debemos de tomar todo lo que nos acerquemos a la palabra de Dios. La iglesia de Tesalónica recibía la palabra como palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 12, 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Son actitudes, formas de recibir la palabra con ese espíritu respetuoso. El profeta Isaías dice así en el 66:2: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Es decir, Jesús ha creado todo lo que vemos, contemplamos. Incluso no llegamos a ver, lo ha creado con el poder de su palabra. Pero dice que Él va a oír, va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a la palabra, que hay un respeto. El salmista nos dice así: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Actitud frente a la palabra de Dios, donde la palabra se convierte, es letra, y la letra se tiene que abrir por medio del Espíritu para poder entender y comprender el mensaje divino. Por eso el salmista clamaba de esa manera: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 25:9 nos dice así: Encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Salmo 25:14 nos dice: La comunión íntima del Señor es con los que le temen, a ello hará conocer sus pactos. El temor de Dios es principio, una actitud para conocer el pacto de Dios, la palabra de Dios. Pablo ora así por los Efesios 1, 17 y 18: Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza y a qué os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Una actitud así es necesaria para acercarse a las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios, la biblioteca divina, escrita en un libro de 66 tomos, es decir, 39 tomos Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Hay manuscritos antiguos y modernos que se descubrieron en el siglo XX. Hasta aquí hemos visto las actitudes que debe haber en el corazón, en la mente, en el alma, en el espíritu de la persona que se acerca a estudiar las Escrituras, con ese espíritu manso y humilde, respetuoso, pidiendo la sabiduría, pidiendo que Dios abra sus ojos. Dios, dice las Escrituras, que va a mirar a aquel que es manso y que tiembla a la palabra y que respeta y que hay temor en su corazón. Pasamos al segundo, y es manuscritos antiguos y modernos que se descubrieron en el siglo XX, aunque eran de su época. Por ejemplo, está el Códice Vaticano, el Códice Sinaí y los manuscritos del Corán. En primer lugar, el Códice del Vaticano. Este códice es un volumen de
en cuarto escrito con letras iniciales del siglo IV. Está escrito en griego con letras y mayúsculas, sin punto, ni coma, ni nada. Es una copia de la Biblia de los 70. Fue escrita en el siglo IV, una copia de los 70, y pues no tenía ni coma, ni tenía punto, ni tenía interrogaciones, ni exclamaciones, sino era todo seguido. Está en la biblioteca del Vaticano con el número 3773. Un arqueólogo lo encontró en las antigüedades del mercadillo de Egipto. Está también el Códice del Sinaí. Es un manuscrito inicial del siglo IV de la versión griega de la Biblia, los 70, escrito en Scriptio. Continúa entre los años 330 y 350. Está la Biblioteca Británica en Londres, con un número que se refleja 43725, 43.725. Unos monjes tenían frío y amontonaron unos libros para quemarlos, y entre ellos estaba este manuscrito. Alguien llegó y lo salvó de la llama. Tenemos también los manuscritos del Corán, del libro de Isaías y otros libros. Eso se descubrió allá, lo encontraron un pastor en una cueva en 1940. Encontró en esa cueva, que está muy cerquita del Mar Muerto. Hoy día, allí al lado hay unos restos arqueológicos y proyectan esos manuscritos, proyecta la vida, y habla de Juan el Bautista, Esenio, que vivía por aquella zona. Este libro está en el Museo de Jerusalén. Las traducciones van reflejadas según el código que se haya basado. Simplemente unos textos más, otros textos menos. Es decir, hay diferentes versiones de las escrituras y es según en el texto, en el códice, donde se haya basado el escritor, el traductor, pues entonces tendrá palabras menos o palabras más. Si pues el tema del Vaticano, Códice Vaticano, Código del Sinaí o los manuscritos del Corán, según se haya copiado o haya tenido su fundamento, pues habrá en las escrituras unas palabras más, otras palabras menos, pero no varía en nada el mensaje de la Biblia. Es decir, podemos confiar 100% en el mensaje total de las escrituras. La Biblia es la palabra de Dios escrita y como libro se ha dado a que haya diferentes géneros literarios. Y comenzamos con el tercer principio. Diferentes géneros literarios, como cualquier obra universal que podemos leer o incluso podemos estudiar. Hay hombres que se han dedicado toda su vida a estudiar, por ejemplo, a Cervantes, el Quijote. También hay hombres que han pasado muchos años estudiando. Aquí tenemos en España a un inglés que se vino allá por los años 40 o 50, se vino con la idea de estudiar a García Lorca. Se compró su casa con su patio, la misma forma de la casa de García Lorca, y poder estudiar las costumbres, estudiar la forma, las vivencias, conocer el pueblo, conocer a la gente. Y hoy día tenemos una gran obra escrita por este hombre. En inglés no me acuerdo el nombre, pero lo podéis buscar. La Biblia, en su género literario, el 43% es narración, el 33% es poesía. Es decir, 1 de cada 3 capítulos es poesía. El 23% es profecía. Según Barton, hay 1817 profecías. El 24% son discursos en prosa. Los géneros literarios de las Sagradas Escrituras está, por ejemplo, el legislativo, va a tocar la ley, la Torá, los mandamientos. El sapiencial va a tocar los salmos, los proverbios. El lírico, cantar de los cantares, lamentaciones, los salmos.
el profético, va a tocar los profetas mayores, los profetas menores y la profecía de las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un género profético, pero también encontramos también en la Biblia un género llamado apocalíptico, y de ahí pues toca parte de Daniel, parte de unos libros, pero sobre todo el libro de Apocalipsis. El género histórico va a hablar de los libros históricos, Primera y Segunda Samuel, Jueces, Ruth, Josué, etc. También está el género epistolar, que va a tratar de las cartas de los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, también Hebreo. Conociendo estos géneros, la idea es de conocerlos, ya que cada uno puede profundizar lo que el Espíritu Santo le ponga. Uno pues va a profundizar más, otro va a profundizar menos, pero es muy importante que la Biblia es un libro, y como libro pues tiene diferentes géneros literarios. También hay métodos de interpretación bíblica. Es muy importante saber, cuando estamos escuchando a alguien, qué método está interpretando la palabra de Dios. Porque hay muchos métodos. Nosotros vamos a tocar 4 métodos. Hay personas que creen que la Biblia es una alegoría, es método alegórico. El representante más distinguido de la interpretación alegórica judía fue Filón de Alejandría. Sería interesante que buscara la biografía de este hombre y pudiera conocerlo, cómo este hombre, los romanos lo usaron para escribir, para tener documentos sobre la vida de los judíos. Seguido por Clemente de Alejandría, Orígenes, padre de la Iglesia, y afirmado por San Agustín. También más adelante Emmanuel Chet-Debov, filósofo quien sostenía la existencia de un triple sentido de las Escrituras. Este método de interpretación bíblica se concentra no en lo que dice el texto, sino alega que hay algo debajo del texto, que le toca al intérprete dar un modo subjetivo encontrarlo. Subjetivo quiere decir que el que piensa determina lo que significa el objeto estudiado. Este método de interpretación insiste que debajo de lo obvio hay algo más rico, profundo e importante, que viene a ser el sentido verdadero, de tal manera que es un método individual, que varía de acuerdo a los gustos, a los hábitos de cada cual interpreta, según los sentimientos, según las emociones, según su forma, así va a interpretar esta persona la Sagrada Escritura. El problema con este método de interpretación bíblica está en el hecho que cada uno somos diferentes, y el intérprete, al analizar el texto, lo filtraría por medio de sus propias experiencias y no de acuerdo lo que realmente dice. Es un método que los entendidos, los sabios, están lejanos del pueblo. Es decir, este es un método para las personas entendidas, los filósofos, los estudiosos, los sabios, pero el pueblo está lejano. El pueblo no va a entender nunca las Sagradas Escrituras, porque no tiene esa capacidad de conocimiento. Es un método de alegoría, por lo tanto no es un método de interpretar las Escrituras como las Escrituras se merece. En Filosofía de Maimónides, este judío del siglo XIII de Córdoba, ahí podemos contemplar cómo este hombre interpreta las Escrituras. Esto está reflejado en www.bibliotecacervantesvirtual.com. El segundo método que tenemos es el método dogmático. La fundación de esta doctrina se le atribuye a Tales de Mileto. ¿Quién fue Tales de Mileto? Este hombre fue considerado el primer filósofo occidental. Tales de Mileto nació en el siglo VII. Matemático, filósofo griego, iniciador de la escuela de Mileto, la primera de las escuelas filosóficas de la antigua
Grecia, siglo VI antes de Jesucristo. Las Escrituras a mi razonamiento. Método en el cual la persona razona todas las Escrituras. Ante todo, un dogma es un punto doctrinal adoptado por un grupo religioso, de tal manera que este método de interpretación bíblica se conforma dentro de lo que un grupo permite. Entendemos esto, razonamos esto, pues esto es lo que queremos. Realmente afirma que solamente unos hombres pueden descifrar los escritos de la Biblia y que lo hacen influenciados por los dogmas de la Iglesia. Así que por encima de las Escrituras está incluso los dogmas de la Iglesia. En sí, este método de interpretación lo que hace es buscar en la Biblia versículos que estén de acuerdo a los dogmas ya aceptados. Es decir, yo tengo una forma, tengo unas doctrinas, tengo un conocimiento, tengo una forma de ver el mundo, y ahora lo que hago es que busco textos para que apoyen mi forma, mi doctrina, mis dogmas o mis mandamientos. Es un método arbitrario, ya que en un texto bíblico cuestiona o niega un dogma automáticamente y está desconectado. Este método pues refleja las Escrituras a la razón del ser humano. Por lo tanto, no es un método justo de interpretar las Escrituras. Pasamos a otro método, el racionalista. El comienzo del racionalismo en terreno filosófico se sostenía entre el siglo XVII y XVIII. Esta mentalidad postulaba la supremacía de la razón, su competencia absoluta y autonómica en el conocimiento de cualquier realidad, además de la exclusión total y parcial de cualquier hecho o doctrina que no entre en los esquemas retenidos y válidos por la razón humana. Es decir, si no se entiende, no se razona, no vale. Baruch Spinoza, 1633 a 1677, hebreo holandés, que por sus ideas religiosas llegó a ser excomulgado por sus correligionarios, ha sido considerado el primer pensador que afrontó directamente la explicación de la Biblia según la naciente mentalidad iluminista, es decir, llevar la Biblia a la razón. Aunque ciertamente la influencia de Spinoza en el pensamiento hermenéutico racionalista es notable, se puede considerar como verdadero creador del racionalismo bíblico a J. S. Semmel, 1791, que fue quien lo elevó a la categoría de sistema, con su negación radical de la inspiración bíblica y del orden sobrenatural. Es decir, las Escrituras va a ser basada a cualquier obra universal, ¿sí? Se acepta la obra universal como el Cervantes, como Romero y Julieta, o como los 100 años de soledad, una gran obra, pero no fue inspirada por Dios, ni tiene nada de sobrenatural. No creían en nada de lo sobrenatural. Todo lo veían natural. Por ejemplo, las aguas del Mar Rojo es que hubo movimiento de tierra y teñió todas las aguas de rojo. No fue un milagro. Y así, cada milagro de las Escrituras son anulados. Este método lo somete todo a la razón, lo despeja de lo sobrenatural. Por lo tanto, no es un método de interpretación correcta ni justa de las Sagradas Escrituras. Por eso, si estamos escuchando a una persona que tiene este método, ¿qué nos va a aportar? Por eso tenemos que saber qué método está usando, a quién estamos escuchando. Hay un método que se llama, cuarto método, gramático histórico. Este es el primero de los métodos de interpretación bíblica para la práctica de una exégesis objetiva. Sin lugar a duda, es superior a los anteriores, como su título indica. Tiene como objeto hallar
el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en un sentido llano, simple, a la luz del contexto histórico en que fue escrito. Es decir, este método tiene como propósito sacar el significado, la base de la palabra que expresa el sentido llano, sencillo, normal, que fue escrito, y es el primer método de interpretación bíblica, hasta ya por el siglo III, el siglo II, también el siglo I, pero hasta el siglo III con Orígenes, y después ya el siglo VI con San Agustín. Las escrituras se interpretaban con este método gramático, histórico, no alegórico como Orígenes, como Clemente de Alejandría o Filón, o en este caso San Agustín, que interpreta las escrituras de forma alegórica. Y entonces todo tiene un sentido espiritual, pero no es real. Ni incluso llegan a creer, ni creen en el infierno, literalmente, porque ni creen en el Apocalipsis, y descarta a las escrituras de la literatura, de la palabra de Dios, literal en su sentido y metafórico en su sentido, cuando sea así. La interpretación se efectúa de acuerdo a las reglas sistemáticas gramaticales comunes de la exégesis de cualquier texto literario, en el marco de la situación y de los lectores de su tiempo. En síntesis, el estudio gramático histórico de un texto incluye su análisis lingüístico, palabras, gramática, contexto, pasajes paralelos, lenguaje figurado y al examen del fondo histórico. Es tarea del intérprete determinar con la mayor precisión posible lo que el escritor sagrado quiso realmente decir, salvo casos excepcionales, casos en los que no comprendieron la profundidad de lo que exponía, como en el caso de algunas profecías. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, 10, 12, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Los escritores bíblicos sabían bien lo que habían de comunicar. Su lenguaje, en toda su variedad de género, estilo, significaba lo que decía. Es decir, esos grandes hombres que Dios usó para escribir las Sagradas Escrituras, inspirado por Dios, sabían lo que tenían que escribir, sabían. Ahora vamos a ver reglas básicas para interpretar, siguiendo este método gramático histórico. Hay una regla que nosotros tenemos que conocer y tenemos que saber para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Hemos visto que no podemos interpretar las Sagradas Escrituras de forma de alegoría toda la Biblia, ni un método dogmático donde nosotros tomamos unos dogmas según nuestra razón y ahora buscamos textos para apoyarlo. No es justo. O lo sometemos todo a la razón y quitamos de la Biblia todo lo que es extra, lo que es el milagro, lo que es sobrenatural, lo quitamos y lo llevamos a lo humano. Tampoco. Por eso el texto, el método gramático, literal, es el mejor método, fue el principio y es la mayoría de los cristianos de la Iglesia evangélica usan este método. Dentro del método vamos a ver algunos principios para poder interpretar. Primero, dejar que la Biblia sea su propio intérprete cada vez que sea posible. Es decir, la Biblia se tiene que explicar por sí misma. Leemos Éxodo, leemos Génesis, leemos Isaías, leemos Daniel. Daniel nos aclara el tema de Apocalipsis. También Jesús hace mención al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hace mención. Por lo tanto, la Biblia, la primera regla es que la Biblia se debe interpretar por sí misma. Segundo,
Tomar literal lo más posible las palabras de la Biblia. Solo debe buscarse el significado figurado cuando el literal carezca de sentido. Mientras que el literal no carezca de sentido, hay que tomarlo literalmente. Lo que no podemos tomar literalmente, por ejemplo, es una parábola o un símil. O veremos otras figuras retóricas, que hay muchas en las escrituras. Pero mientras que podamos interpretarlo literal, es literal. Tercero, colocar todas las interpretaciones hechas dentro del contexto del cual fueron tomadas los pasajes, para ver si se ha cometido alguna arbitrariedad en la interpretación. Leemos un texto, tenemos que leer el contexto para sacar una buena interpretación. Considerar el tema a propósito del libro. Cuando se interpreta un pasaje específico de dicho libro, es decir, leemos un pasaje, leemos el contexto, tenemos que leer también el libro. Ser reflexivo al hacer la interpretación, evitar los juicios acelerados, buscar las razones que pudieran demostrar que su interpretación es incorrecta. Es decir, tenemos que ser reflexivos. No podemos tomar un pasaje y rápidamente sacar una interpretación y ya está. Evitar los juicios acelerados, buscar las razones que pudieran demostrar que su interpretación es incorrecta, viendo otros métodos. La importancia de la hermenéutica. Así, la hermenéutica nos enseña a colocar un texto en su contexto, que es como adquiere su significado. Es la forma en que podemos interpretarlo correctamente. La importancia de conocer la hermenéutica, conocer los métodos, porque así nos va a enseñar a tener una buena interpretación correctamente de las Sagradas Escrituras. Y cuando tú estés hablando, el que te esté escuchando, pues esté escuchando a una persona pues que habla verdad, que habla justicia y que no se sale del texto, que no ha cogido un texto y lo ha puesto a su idea, sino que está relacionado ese texto con todo ese contexto y con el pensamiento global de la Sagrada Escritura. La Biblia, hacer un libro como libro, tiene géneros literarios y figuras retóricas. Jesús usó muchas de ellas y sobre todo la parábola. ¿Qué es una parábola? Pues la parábola es una narración más o menos extensa con el propósito de dar una enseñanza moral o espiritual. Jesús era el maestro de las parábolas. Hay diferentes figuras retóricas que es bueno conocerlas para una buena interpretación de las Escrituras. Primero veremos, hay muchas, yo aquí voy a nombrar 21, algunas vamos a estudiarlas un poquito, las otras pues las dejaremos para que tú dediques tu tiempo en conocerlas, en estudiarlas y ver en qué parte de las Escrituras están. Primero, la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Esta figura tiene por base alguna semejanza entre dos objetos o hechos, caracterizándose el uno con lo que es propio de otro. Vemos un ejemplo en Juan 15. Yo soy la vid verdadera. Se caracteriza a Jesús con lo que es propio y esencial de la vid, al decir vosotros sois los pámpanos. Es decir, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Tiene una semejanza entre dos objetos, la vid y los pámpanos. También cuando Jesús dice yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan vivo, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. Por lo tanto, la metáfora tiene como objeto, como base, la semejanza entre dos objetos, Jesús y el creyente y Jesús. También estamos con las sinédoques.
Se hace uso de esta figura cuando la parte se pone por el todo y el todo por la parte. Vemos un ejemplo en el Salmo 16:9. Mi carne posará segura. En lugar de decir mi cuerpo o mi ser, se está poniendo una parte por el todo. Entonces estamos usando esta figura retórica para decir que mi carne reposará. En lugar de decir mi cuerpo o mi ser, que sería el todo, siendo la carne solo una parte del cuerpo o de su ser. También hay otro ejemplo en Lucas 2:1. Dice que salió este edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Es decir, por todo el mundo. Es decir, que aquella parte, estaba diciendo en el edicto que todo el mundo fuese empadronado, en vez de decir que la parte donde el imperio romano estaba gobernando. Por ejemplo, no estaba en la India, ni estaba en la China, pero se consideraba, el texto considera y usa esta figura, pone una parte por el todo. Esto es lo que significa esta figura retórica llamada sinécdoque, un poquito rara. La metonimia, cuando se pone la causa por el efecto, la señal o el símbolo, por la realidad que indica el símbolo. Ejemplo, Lucas 16:29. Tienen a Moisés y a los profetas. Óigalo, en lugar de decir que tiene los escritos de Moisés y de los profetas, pero usa esta figura retórica para decir que tienen a Moisés y a los profetas. No, ni Moisés ni los profetas lo tenían. Moisés y profetas habían muerto ya hace mucho tiempo, pero sí tenían los escritos de Moisés y los profetas. Por eso usa la metonimia como base o figura retórica para enseñar. También dice en Juan 1:17, Juan hace uso de esta figura cuando poniendo la señal por la realidad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí es evidente que la palabra sangre indica toda su pasión, muerte expiatoria por Jesús. La sangre en sí sola no tiene poder para nada, pero hace uso de esta figura retórica para dar esa enseñanza. La prosopopeya. Se usa esta figura cuando se personifica las cosas inanimadas, atribuyéndoles los hechos o acciones de las personas. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15:55 habla de la muerte como de persona. Es decir, la muerte es una persona, habla, que puede ganar victoria o sufrir derrota al preguntar ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Está usando una figura retórica. Como ejemplo también 1 Pedro 4:8, el amor cubre multitud de pecados, refiriéndose a la persona que ama. También Isaías 55:12 nos dice así, en el lenguaje poético del Antiguo Testamento, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Por supuesto, ni los montes ni los collados pues darán palmadas ni aplaudirán, pero sí está usando una figura retórica llamada prosopopeya, donde se personifica las cosas inanimadas, es decir, las cosas inanimadas las lleva a la calidad de persona, un árbol tocando las palmas y un collado. Por supuesto, está usando una figura, no se puede tomar literalmente ese texto. También la ironía es cuando se expresa lo contrario de lo que se quiere decir, de esto sabemos, pero siempre de tal modo que se hace resaltar el sentido verdadero. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 11:5, 12:11, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, decía Pablo, dando a entender que en ningún modo son tales apóstoles ni tan grandes apóstoles. También tenemos en 1 de Reyes 18:27,
Cuando Elías, en el monte del Carmelo, le dice a los sacerdotes: «Gritad, que acaso duerme vuestro Dios y despertará», dándole a comprender a la vez que era todo inútil que gritaran. Está usando una ironía con relación a los sacerdotes que se rajaban, que gritaban, que oraban, y Elías le dice que gritaran más fuerte, quizá vuestro Dios esté durmiendo. También tenemos otro ejemplo en Job 12:2. Job usa esta figura al decir a sus amigos: «Vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría», haciéndole saber a la paz que estaban muy lejos de ser sabios. Tenemos también otra figura retórica llamada la hipérbolis. Esta figura se representa una cosa como mucho más grande y más pequeña que en realidad es. Aquí tenemos un ejemplo. El número 13:14 nos dice así: hace uso de la hipérbole cuando los exploradores de Canaán vuelven y dicen: «Vimos allí gigantes y éramos nosotros, al parecer, como langostas, cigarrones. Las ciudades son grandes y las murallas llegan hasta el cielo». Ni los hombres eran gigantes tan grandes que ellos eran langostas al lado de ellos, ni las murallas tampoco llegaban al cielo. No podemos tomar esa letra literalmente, pero sí podemos ver que hay una figura retórica llamada hipérbole, donde exagera el tema o lo pone mucho más pequeñito. También tenemos otro ejemplo muy conocido en Juan 21:25. Dice: «Hay también entre muchas cosas que hizo Jesús, que si la escribiese cada una de ellas», presta atención, «si aún en el mundo pienso que no cabría los libros que se le habían de escribir». Juan está usando una figura retórica para decir que Jesús, si se hubiera escrito todo lo que él dijo, no habría lugar en el mundo entero. Eso es una exageración, que es lo que significa la figura hipérbole. Por supuesto que habría sitio para meter todos los libros, pero Juan lo contemplaba de esa manera y no se puede tomar literal. Es como una exageración lo que estaba diciendo para que nosotros aprendiéramos que Cristo habló mucho, dijo muchas cosas y todas no se podían registrar. También tenemos la alegoría. Vemos un ejemplo en Juan 16, del 51 al 65. «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». Tenemos las fábulas. Tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 14:9. Ahora no voy a meterme en explicar esta figura retórica, os toca a vosotros saber qué es una alegoría, qué es una fábula. Tenemos una fábula, no hay mucho en las Escrituras, pero dice: «Joab, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hallaron al cardo». Estaba usando una figura llamada fábula para expresar ese sentir. También tenemos el enigma. Hay ejemplos, Jueces, ¿recordáis a Sansón? Cuando se enfrentó con el león, lo mató y a la huerta encontró un panal de miel. Entonces le propuso un enigma, un acertijo a aquellas personas si sabían que del fuerte salió la dulzura. Y esto es que a la huerta encontró un panal de miel y lo comió. También está el tipo. Por ejemplo, está en Juan 13:14. La serpiente en el desierto es un tipo de Jesús. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está usando también un tipo cuando usa que los 3 días de Jonás, así Jesús estaría 3 días de Jonás en el profundo de la tierra. Usamos también los símbolos. Libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, 5:5, 6:2, etc. También las parábolas. Los evangelios están llenos de parábolas. Como dije, es una narración
con el propósito de dar una enseñanza espiritual o moral. Nunca hay nombre propio. Jesús usó muchas de ellas. No sé si te viene a la mente ahora alguna de esas parábolas, por ejemplo las vírgenes, las 10 vírgenes, y así podemos hablar de muchas de ellas. Nos toca a nosotros estudiarlas, profundizar en cada parábola, pero recuerda que cada parábola tiene una enseñanza espiritual. No podemos sacar principios doctrinales de parábola. El símil es algo semejante o parecido a otro. Bajó del cielo como paloma, ¿no? Hay muchos símil. La interrogación, figura que consiste en interrogar, no para manifestar duda o pedir respuestas, sino para expresar indirectamente la afirmación, da vigor o eficacia a lo que dice. Hay muchos en las Escrituras. Dice, por ejemplo, Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Interroga, ¿no ha de ser lo que es justo? Esto afirma que el juez de toda la tierra hará lo justo, por supuesto, pero interroga. El apóstrofe, otra figura, el antítesis, el clima o graduación, el proverbio, tenemos mucho en las Escrituras, el acróstico, la paradoja, donde nos dice colar el mosquito y os tragáis el camello. Así, el hebraísmo, hay mucho en las Escrituras, porque la Biblia fue escrita en hebreo. Por ejemplo, la cruz, el sacrificio, el buey, la sumisión, el león, el poder. Ahí podemos ver mucho hebraísmo, son figuras retóricas de interpretación. Buscar los significados de cada palabra y ver si hay algunas en la Biblia. Es decir, nos toca a nosotros estudiarla. Todo esto es para conocerlo y estudiarlo, para enriquecer nuestras vidas, ayudarnos a la buena interpretación de las Sagradas Escrituras. Desde ahí podemos ver cómo en esta tarde hemos estudiado la importancia de tener una buena actitud cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, como de respeto, de verdad, de paciencia, de prudencia, de perseverancia, entendiendo que si alguien viene, pues mira, ese texto no está en tu Biblia o no viene, podemos entender que hay diferentes códices que la Escritura fue traducida. El Códice del Vaticano, que lo tiene en la Biblioteca del Vaticano, el Sinaí, que está en Londres, y el Corán, son libros manuscritos que están en el Museo de Jerusalén. También los géneros literarios que podemos ver, legislativos, secuencial, lírico, el profético, histórico, el de las cartas, el apocalíptico. También los métodos de interpretación. Es bueno de conocerlo, como el alegórico, dogmático, el de la razón racionalista y el gramático literal histórico. Hay que profundizar en cada uno de ellos, por lo menos conocerlo para tener uno una idea, que a la hora de explicar, de compartir la Sagrada Escritura, o sobre todo de compartirla, pero también de oírla, de oír. Hoy día hay muchos maestros en internet que usan métodos y no sabemos qué métodos están usando, pero algunos están rebajando a las Escrituras como un libro cualquiera, aunque sea universal como el Quijote. La están rebajando porque no creen en los milagros, no creen en lo sobrenatural. Otros llevan las Escrituras a su propia razón. Cuando, por ejemplo, otros alegóricos, cuando habla, por ejemplo, del milenio, no habla en este caso de 1000 años, sino aquello fue algo alegórico, es una enseñanza espiritual. Otros que no es 1000 años literal, sino que es vacío en el tiempo. Según el método de interpretación, así se afirmará en la palabra. Por eso nos habla de la regla de interpretación del método gramático espiritual, que es el primer método que los apóstoles recibieron, que los padres de la Iglesia recibieron, como Policarpo y otros hombres más, como Ignacio de Antioquía, Eusebio y otros hombres más de las Escrituras. De ahí que debemos de estudiar la palabra de Dios y conocer todo este abanico y profundizar. Esto solamente digo que son principios
de hermenéutica para que los puedas conocer y tú personalmente puedas interpretar y conocer, por ejemplo, las figuras retóricas. Recuerda la metáfora, la sínedoque, la metonimia, la prosopopeya, la ironía, la hipérbole, la alegoría, la fábula, el enigma, el tipo, el hebraísmo, la paradoja, la acrótico, la apóstrofe, antítesis, el clima, el símbolo, la parábola, el semi, la interrogación, etc. Es un libro, palabra de Dios, y de ahí que tenemos que conocer los métodos para poder sacar una buena interpretación del texto. Que Dios te bendiga grandemente y que ponga en ti ese deseo de estudiar la Sagrada Escritura y conocerla, conocer sobre todo al autor, a Jesucristo, al Espíritu Santo, que Él te guiará, te recordará, irá cada día mostrándote, como decía el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, guíame por la senda de tus mandamientos. Que haya esa relación con la palabra, con el Altísimo, y Él será tu lumbrera. Te enseñará cada día la palabra de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Libro recomendado para este estudio, para seguir profundizando, y es Hermenéutica de José Martínez, un gran libro que te enseñará en el campo de la hermenéutica. También un pequeño libro, pero grande, Hermenéutica, Introducción Bíblica, escrito por Lutz y P.C. Nelson. También, por supuesto, tenemos la Wikipedia, del cual bebemos mucho en palabras que no conocemos su significado. También tenemos diccionarios bíblicos, tenemos concordancia, tenemos libros de otros hermanos que han dedicado tiempo a estudiar la palabra de Dios como un libro en su género, en sus métodos, en sus interpretaciones, en sus figuras, en su ley, en sus mandamientos, en sus proverbios, en su salmo, en su apocalipsis. Por eso te deseo que Dios ponga en ti esa carga, ese deseo de estudiar la palabra de Dios. No te conformes con lo que has oído, sino que ahora tú apunta y investiga, estudie, por supuesto, escudriña la Sagrada Escritura. Bendiciones, que Dios te bendiga.